El primer ministro británico Boris Johnson se disculpó por asistir a una fiesta en su residencia oficial durante el primer cierre de coronavirus del país en mayo de 2020. La oposición exigió su renuncia y lo acusó de mentiroso. Tras diálogos con Rusia, el jefe de la OTAN, Jens Stoltenberg, afirmó tener diferencias significativas con el gobierno de Moscú sobre Ucrania. Las partes podrían seguir dialogando para encontrar un camino de conciliación política. Tenemos reporte desde Bruselas. Y 10 días después de los disturbios que estallaron en Kazajistán por los precios del combustible, activistas denuncian la falta de información sobre el estado de los detenidos, que podrían ser hasta 12.000. El gobierno abrió cerca de 300 investigaciones penales por las protestas. Un cordial saludo, mi nombre es Ángela Gómez y estas son las noticias de France 24. En Reino Unido piden la renuncia del primer ministro Boris Johnson después de que reconociera que sí participó en una fiesta en Downing Street en mayo de 2020, cuando el país estaba en pleno confinamiento. El líder del Partido Laborista, Keir Starmer, le exigió apartarse del cargo, mientras el premier se disculpaba ante el Parlamento por atender lo que consideró un evento de trabajo. It is so ridiculous that it's actually offensive to the British public. Es tan ridículo que es en realidad ofensivo para el público británico. Finalmente se vio obligado a admitir lo que todos sabían cuando todo el país estaba cerrado. Estaba organizando fiestas alcohólicas en Downing Street. Ahora va a hacer lo correcto y renunciar. And resign. Lo lamento mucho. Lamento mucho que no hayamos hecho las cosas de manera diferente esa noche. Señor presidente, como dije, asumo la responsabilidad y pido disculpas, señor presidente. Revés para la defensa del príncipe Andrew, luego de que un juez de Estados Unidos rechazara la petición de desestimar la acusación que enfrenta por abuso sexual de una menor, en medio de la trama del fallecido Jeffrey Epstein. Ahora se espera que el equipo legal del príncipe Andrew haga otro intento para que el caso sea desestimado, con el argumento de que la víctima, Virginia Giuffre, no está domiciliada en Estados Unidos. Giuffre afirma que fue traficada por el multimillonario Jeffrey Epstein para tener relaciones sexuales con el duque cuando ella tenía 17 años. El duque ha negado todas las acusaciones. Y damos seguimiento a las conversaciones entre los representantes de la OTAN y de Rusia que retomaron los diálogos tras más de 2 años sin un encuentro formal. En la reunión abordaron principalmente la tensión militar en la frontera entre Rusia y Ucrania, donde el jefe de la Alianza Transatlántica, Jens Stoltenberg, llamó a Rusia a relajar las tensiones en la frontera con Ucrania. Nuestra corresponsal Esther Herrera tiene los detalles. Tras 3 años sin sentarse formalmente, la OTAN y Rusia han retomado las conversaciones con las tensiones en la frontera de Ucrania como plato fuerte. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha admitido que la reunión de hoy no ha sido fácil, pero que se ha conseguido un compromiso para volverse a reunir y definir un calendario para futuros encuentros y seguir abordando todas las cuestiones que aún se tienen que hablar. El encuentro de hoy ha durado 1 hora más de lo previsto, en que han podido hablar de cuestiones espinosas, como por ejemplo la presencia de tropas aliadas en el este de Europa, así como la presencia de tropas rusas en la frontera de Ucrania, y también las presiones de Moscú para que países como Ucrania o Georgia nunca lleguen a formar parte de la Alianza Atlántica, algo que los aliados rechazan porque recuerdan Rusia no puede ser quien decida el futuro de la alianza ni de los países y por lo tanto tampoco tiene ni siquiera derecho a veto para decidir. Este encuentro se ha producido justo después de que ayer Moscú y Washington se reunieran en Ginebra y paralelamente se produce cuando los ministros de defensa y los cancilleres de la Unión Europea se reúnen a partir de hoy en Francia para poder abordar el papel de la Unión Europea en estas conversaciones. Tanto Washington como la OTAN han asegurado a la Unión Europea de que se la tendrá en cuenta y que no se tomará ninguna decisión sin su consentimiento. Lo que teme Bruselas es que Rusia quiera ningunear a la Unión Europea, rebajándole su papel en el mundo y así también poderla dividir.
Kazajistán anunció la detención de 1.678 personas por su supuesta participación en los altercados de las protestas que iniciaron el 2 de enero. Con los nuevos arrestos, el total de detenidos se acerca a 12.000. En Almatí, principal ciudad del país, distintas personas exigen información sobre el estado de familiares y amigos detenidos. Se cumplen 10 días desde el estallido de las protestas masivas en Kazajistán. Y el silencio va recuperando las calles de Almatí, donde activistas familiares y amigos denuncian el secretismo de Estado y la incomunicación con los detenidos. Hay un centro de detención aquí. El Departamento de Interior es bastante grande y aquí retienen a los detenidos. Ni abogados ni familiares. Nadie puede acceder. Los abogados deberían estar presentes durante los interrogatorios, pero como ves, nadie puede entrar. En las puertas bloquean el paso a los abogados y a los familiares. Ni siquiera tenemos la lista de detenidos. Lo que sí se conoce es la cifra de detenidos. Según las autoridades, se acerca a las 12.000 personas. Hicimos una protesta pacífica el 4 de enero. Mi amigo incluso le pudo llamar hermano. Sandos Nakipovic fue detenido ese día 4. Primero lo retuvieron en la oficina distrital del Interior y luego nos dijeron que estaba aquí, en el Departamento del Interior. Pero estamos aquí desde el 6 de enero y no sabemos si está vivo o muerto. El gobierno kazajo ha abierto cerca de 300 investigaciones penales por disturbios y agresiones a la fuerza pública, mientras que Naciones Unidas pide que se investiguen las circunstancias de la muerte de más de 160 manifestantes y que los detenidos tengan acceso a un juicio justo. Bajo el derecho internacional, la gente tiene derecho a protestar pacíficamente y a expresar sus opiniones. Todos los detenidos por ejercer estos derechos deben ser liberados inmediatamente. Al mismo tiempo, tenemos que dejar claro que también vimos personas armadas tomando las calles en Almatí y en otras partes de Kazajistán. Con la protesta sofocada, la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, alianza militar liderada por Rusia, anunció la retirada de las tropas del territorio kazajo a partir de este jueves. Al menos 8 personas murieron y 10 resultaron heridas en un ataque suicida con carro bomba en la capital de Somalia, Mogadiscio. El atentado ocurrió cerca del aeropuerto internacional Adenade. Al parecer tenía como objetivo un convoy de la ONU, que tiene oficinas en la denominada Zona Verde, que aloja también embajadas y la fuerza multinacional de la misión de la Unión Africana para Somalia. Y ahora vamos con información deportiva porque se cierra esta fecha de la Copa Africana de Naciones. Desde Duala, nuestro enviado especial Federico Cuellar Verena nos envió el siguiente reporte. Estamos en Duala, la ciudad más habitada de Camerún, principal puerto del país, bañado por las aguas del Golfo de Guinea. Aquí se va a cerrar la primera fecha de la fase de grupos de esta Copa Africana de Naciones con el duelo entre Guinea Ecuatorial y Costa de Marfil en el estadio de Chapoma. Guinea Ecuatorial es el único país africano hispanohablante, es dirigido su equipo por el seleccionador Juan Micha y tiene 16 jugadores nacidos en España, descendientes de ecuatoguineanos y que cuentan con la doble nacionalidad. Va a participar de esta Copa por tercera vez en su historia, aunque es la primera que lo hace a través de méritos propios. Las dos anteriores participaciones habían sido por ser el país anfitrión. Enfrente esta Costa de Marfil que llega frustrada por haberse quedado afuera del próximo Mundial de Qatar, pero que cuenta con una plantilla rica en nombres como para aspirar a grandes cosas. Su principal figura es el delantero Sebastián Haller del Ajax, goleador vigente de la UEFA Champions League. Con este encuentro de dos equipos de diferentes niveles se va a estar cerrando esta primera fecha de la fase de grupos en la Copa Africana de Naciones. En otros temas, el Departamento de Trabajo de Estados Unidos dijo que el mes pasado la inflación del país alcanzó su mayor pico en casi 40 años, un aumento del 7% respecto al año anterior. La subida elevó los gastos domésticos, redujo las ganancias salariales y aumentó la presión sobre el presidente Joe Biden y la Reserva Federal. Aumentaron los precios de los automóviles, la gasolina, los alimentos y los muebles, en paralelo a una rápida recuperación de la recesión por la pandemia. De modo que los estadounidenses han aumentado el gasto en medio de la escasez de trabajadores y de materias primas. Recuerde que en France24.com tenemos más información. Siga con nosotros. Feliz tarde.